capítulo 1. Por ahí está ya la diapositiva. El título de la predicación se llama La necesidad del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? La necesidad del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 8. Versículo conocido por todos nosotros. Sé que es, pero vamos a profundizar en él. ¿Ya todos están ahí, hermanos? Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis, ¿qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a leerlo juntos todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Toma asiento, hermano. Y qué importante es que nosotros podamos entender la necesidad y conocer cuál es el papel que el Espíritu Santo juega en la vida del creyente. Y quiero que por un momento imagine que usted está en una isla desierta solito, no hay nadie más, y que en esa isla desierta usted lo único que tiene es la Biblia. No tiene celular, lo siento. No va a haber YouTube, no va a haber Netflix, no va a haber nada. Imagine por un momento eso, hermano. Yo creo que se muere, ¿no? Nos morimos sin nada de eso. Oye, se ha vuelto algo tan importante, pero no esencial en la vida de las personas. Pero imagínese que usted está ahí en esa isla y que lo único que tiene es una Biblia. Nunca ha ido a una iglesia, jamás ha ido a una iglesia. Nunca ha ido a un discipulado, nunca ha escuchado una enseñanza por un pastor, por un maestro. Simplemente usted es una hoja en blanco que en esa isla lo único que tiene es la palabra de Dios. Y entonces usted al leerla se da cuenta de lo que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento. La Biblia enseña a grandes rasgos que el Espíritu Santo de repente venía sobre los hombres y les daba una fuerza sobrenatural. También la Biblia enseña que el Espíritu Santo daba sabiduría, daba inteligencia y ciencia a aquellos que iban a construir el templo. Y que el Espíritu Santo venía sobre un hombre común como Sansón y le daba fuerza sobrenatural. Pero también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo venía sobre José y le daba la capacidad, la habilidad de poder interpretar sueños. La Biblia enseña que vino también sobre la vida de Daniel, y él era reconocido y decían que en él estaba un espíritu que lo hacía diferente, que sobre Daniel había algo diferente, y era el Espíritu de Dios. También la Biblia nos enseña que al principio, antes de que todo comenzara a tomar forma en la tierra, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. Y nos podemos dar cuenta cómo el Espíritu Santo tenía una manifestación en el Antiguo Testamento que no era permanente. Venía sobre hombres y les daba la habilidad, la capacidad de desempeñar ciertas tareas. Pero entonces imagínense que usted sigue leyendo la Biblia, usted está solo en la isla y viene al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos hay una manifestación y un poder del Espíritu Santo que era evidente para que los apóstoles comenzaran a predicar la palabra de Dios. Y la Biblia enseña que fue tan importante el Espíritu Santo que sin el Espíritu Santo la iglesia no hubiera nacido. Imagínense, sin el Espíritu Santo. Era necesaria la presencia, la llenura y el poder del Espíritu Santo para que la iglesia primitiva surgiera en Jerusalén. Sin embargo, usted viene a la iglesia por primera vez vino a la iglesia, por primera vez, sin haber sido adoctrinado con la enseñanza bíblica. Lo único que usted hizo fue leer la Biblia.
¿Usted no tendría una expectativa de ver al Espíritu Santo manifestarse donde fuera a un lugar que se llama iglesia? Porque usted viene de experimentar la presencia del Espíritu Santo por medio de la Escritura. Usted nunca ha ido a ninguna iglesia y de repente llega a una iglesia y usted ve que las cosas que usted ve en la Biblia no están sucediendo en la iglesia. Usted ve que es muy diferente. Usted dice, pues ¿dónde está el Espíritu Santo? Yo quiero conocerlo. Vi cómo se manifestó en el Antiguo Testamento y vi que en el Nuevo Testamento fue por el Espíritu Santo que los apóstoles comenzaron a predicar y a hacer prodigios y señales. Sin duda nuestra expectativa del Espíritu Santo sería muy alta. Todos quisiéramos al Espíritu Santo, todos quisiéramos ese poder, esa unción, quisiéramos conocer su persona. Sin embargo, la realidad es que muchas veces la iglesia ha omitido, ha opacado la presencia del Espíritu Santo en sus propias vidas. Para muchos decirte el Espíritu Santo está aquí es como, no es algo que traiga un sentido a tu vida. Simplemente, ¿y a poco estaba? Porque no se ha manifestado en tu vida. Sabe que el enemigo, Satanás, va a tratar de hacer todo para que tú no conozcas al Espíritu de Dios. Porque sabe, en el momento que tú comiences a entrar a la presencia del Espíritu Santo, tú comiences a buscar al Espíritu Santo, tú seas lleno del poder del Espíritu Santo, vas a comenzar a vivir una vida sobrenatural, lleno de su poder. Y entonces una persona llena del poder del Espíritu Santo está habilitado, está capacitado para hacer la obra de Cristo en la tierra. Y entonces el Espíritu Santo te va a comenzar a agendar citas espirituales. Cuando tú salgas a las tortillas te vas a encontrar a alguien que tenía necesidad de una palabra. Y donde quieras que tú vayas, lleno del poder del Espíritu Santo, encontrarás personas en tu camino con necesidad de Dios. Estaba en mi casa y quería salir a comprar unas tortillas y dije, ahorita voy. Y me retrasé un poco y dije, bueno, ya voy a ir. Y justo cuando salgo me encuentro un joven que está en drogas. Y le empiezo a hablar de Dios y le empiezo a predicar el Evangelio. Yo me doy cuenta que el Espíritu Santo genera citas divinas para personas que tienen necesidad de Él. ¿Y sabe a quién usa el Espíritu Santo? A nosotros. Platicaba un pastor que en una ocasión el Espíritu Santo le dijo, ve al mercado, pero ya tengo todo lo que necesito del mercado. Ve al mercado. Este hombre obedece y va al mercado, y mientras compraba sus verduras, otras cosas que también necesitaba, dice que había una mujer al lado de él que comenzó a llorar. Y comenzó a llorar y él le dijo, ¿qué le pasa, señora? ¿Está bien? Y la señora le comienza a platicar que ella se quería quitar la vida, pero que simplemente cuando este hombre llega ahí lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a redarguir eso en el corazón de esta mujer, y esta mujer quiere confesar que ella se quería quitar la vida, y el pastor le predica y es salva. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, donde quiera que se para, no va a ser casualidad jamás. Dios te va a llevar con personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero eso es cuando una persona camina consciente de la presencia del Espíritu Santo, cuando sabe que nada es casualidad en esta vida, ni siquiera cuando esa persona pasa por desiertos, porque el desierto te habilita para ayudar a los que están pasando por desiertos. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es una persona. Es más que fuego. El Espíritu Santo es más que agua. Es más que aceite. Él es una persona. Y cuando usted en la Biblia ve esta simbología, debe de tener claro que es simbología que representa al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, la palabra nos enseña que es una persona. Es una persona que habita dentro de nosotros.
Y en la Biblia encontramos un pasaje que puede reflejar la realidad de muchos cristianos. Hechos 19, vamos a leer del versículo 2 al 7, que muestra cómo hoy en nuestro tiempo, hoy en tu vida, tú y yo podemos encontrarnos en una situación como esta. Hechos 19, 2 al 7, del 1 al 7, perdón. Fíjese lo que dice ahí la palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué está sucediendo aquí? Había unos discípulos de Juan el Bautista que no habían escuchado del Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuál es la función del Espíritu Santo en el creyente? ¿Tiene claro estos principios? Porque a veces venimos tocados de otros lugares que hemos estado, donde se hace un énfasis en la manifestación del Espíritu Santo, manifestaciones externas, pero pareciera que solamente queremos un switch para que el poder del Espíritu Santo se manifieste, y saliendo de la congregación bajamos el switch y queremos seguir viviendo de la misma manera. Así no opera el Espíritu Santo. Él no solamente es poder, porque tiene poder, y el poder lo vemos en el libro de Hechos. Él es una persona que siente, que se contrista, que puede sentirse incluso rechazada por nosotros. Y hoy como iglesia necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Y eso me lleva a mi primer punto, que dice así: necesitamos el dunamis del Espíritu Santo. La palabra poder en el libro de Hechos es la palabra griega que significa dunamis, y que viene de la palabra dinamita. Imagínense, necesitamos dinamita. ¿Para qué? ¿Para qué quieres al Espíritu Santo en tu vida? Porque si queremos al Espíritu Santo tiene que haber un propósito, ¿están de acuerdo? Y hay una necesidad urgente, que tú y yo seamos llenos del Espíritu de Dios, para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Jesús les dice a ustedes, y entonces la Biblia nos enseña en Hechos 1:8 que les dice esto: tienen que quedarse en Jerusalén, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y luego dice ahí: y me seréis testigos. Cuando Jesús les da esta orden a los apóstoles, dice que están reunidos en el aposento alto, están todos juntos con los apóstoles, una cantidad aproximada una cantidad de 120 personas, y que ahí viene el Espíritu Santo sobre ellos. Era necesario que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Y dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos como viento recio. Piense por un momento que si el Espíritu Santo no hubiera venido sobre los apóstoles, la iglesia primitiva no hubiera nacido. Era necesario que la iglesia recibiera este dunamis de Dios por medio del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña también que Jesús, antes de comenzar su ministerio, ¿qué necesitó Jesús? En Lucas capítulo 3, versículo 21 dice que cuando Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu desciende como paloma. Ojo ahí, dice como paloma, persona. Sin embargo, estas manifestaciones o esta simbología también representan al Espíritu Santo, pero Él es una persona. Y hago este énfasis porque a mí me tocó dar la reflexión sobre ese drama
hice el llamado y pasaron como 9 mujeres al frente, todas llorando. Y me di cuenta que el poder del Espíritu Santo es para hacer eso. El poder del Espíritu Santo no es para que las personas se hagan famosas, no es para que busquemos reconocimiento, no es para que nos aplaudan. Viene al hombre para que el hombre haga la obra de Dios en la tierra, para que por medio de su poder las personas sean convencidas de pecado y vengan en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Porque hoy tenemos mucho charlatán, muchas personas que por medio del Espíritu Santo quieren llamar la atención hacia ellos, buscan beneficios personales. Y es un caos, hermano. El Espíritu Santo tiene un propósito en la vida del creyente y es empoderarlo para hacer la obra de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 4:18, hablando Jesucristo mismo, dice la Biblia que vino a Nazaret en el día de reposo y entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, leyendo Jesús mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿No es para hacer la obra de Dios? ¿No es para sanar a los quebrantados? ¿Cuántos quebrantados hay allá afuera, hermano? ¿Cuántas personas están atrapados en adicciones y no pueden salir? No pueden salir. Ciérrame esta ventana porque si no. Cierra la ventana. Una vez fui a una iglesia a predicar y me dice el pastor: ahorita como a media predicación te van a poner la música. Era un señor que vivía ahí al lado de la iglesia. Y de manera maldosa, cada que estaba la predicación, ponía la música y pegaba su bocina al lado de la iglesia y ponía su bocina para interrumpir. Y me dice: no te saques de onda, porque si este señor de repente nos pone la bocina para interrumpir. Y yo predicando bien tranquilo, normal, y de repente como a media prédica pone su bocina así, directo. Y yo le dije a un muchacho, al del piano: súbete, hijo, ayúdame. Entonces yo comencé a hablar más fuerte y dije: en el nombre de Jesús, por el poder del Señor, vengo a predicar tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que haya paz, Padre, para que la iglesia escuche. Y de repente la música se calla. Yo no sé, bueno, sí sé, el Espíritu Santo tocó el corazón de ese hombre para callarlo. Y me doy cuenta que el Espíritu Santo es real. Hay poder en el Espíritu de Dios, pero el poder se nos ha dado con propósito, para testificar a Cristo, para testificar el nombre de Dios, para dar las buenas nuevas. Y sabe que tú y yo necesitamos ese poder, porque donde quiera que tú vas, te encuentras a alguien, o vas a encontrar a alguien que está cautivo en adicciones. Y Dios te ha mandado ahí para que por medio de tu vida tú le ayudes, tú seas un canal, tú seas un instrumento en las manos de Dios para que esa persona sea libre de las adicciones. Pero como no tenemos en presencia, no tenemos conciencia, del Espíritu Santo en nuestras vidas, y ni siquiera sabemos para qué está el Espíritu Santo en nosotros, muchas veces pasan las oportunidades, las agendas que Dios pone en nuestra vida, y la gente pasa al lado de ti, pero como no tienes discernimiento, como no oras, como no lees la palabra, la gente pasa del lado tuyo, y muchas personas con necesidad se siguen de corrido, y tú no estabas presto para escuchar al Espíritu Santo que te dijera: háblale, dile algo. ¿Quién crees que pone en ti hablarle a alguien? ¿Alguien le ha pasado eso? Que te dice algo, te dice: háblale, háblale. ¿Y cuántas veces obedecemos al Espíritu Santo?
Cuando era estudiante pasaba por un parque. Allá había un indigente y cada que pasaba el Señor me decía, háblale, háblale. Y yo, híjole, es que me da pena, es que no, ¿cómo crees? Está toda la gente aquí, me va a ver. Y un día ya no pude callar esa voz en mi corazón que me decía, háblale. Paso, le habla al muchacho, el muchacho conocía de Dios, se pone a llorar ahí enfrente de toda la gente, es tocado por el Espíritu Santo, dice estoy arrepentido, pero sabe que muchas veces eso no va a suceder porque tú y yo no tenemos el valor de hablar cuando el Espíritu Santo nos pide que hablemos. ¿Cuántas personas se han ido de tu vida que tú les debiste de haber hablado y no les hablaste? ¿Cuántas? Piensa. ¿Cuántas veces apagaste la voz del Espíritu en tu corazón para decir, no, yo no voy a hablar, yo no puedo hablar, me da miedo, me da temor, no quiero, tengo vergüenza? Y muchas veces el Espíritu Santo no solamente es algo que tú quieres como una manifestación, pero sin embargo el Espíritu Santo es más que una manifestación. El Espíritu Santo te llena para que hagas la obra de Dios en la tierra. ¿Quién crees que fue la persona que te puso a ti en tu corazón venir a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién crees que te dice ya no peques cuando vas a cometer algo que no agrada a Dios y te dice no lo hagas? El Espíritu Santo. ¿Quién crees que te llevó a los pies de Cristo para que lo aceptaras como tu Salvador? El Espíritu Santo. ¿Quién crees que te redarguye cuando tú ya en Cristo ya lo aceptaste si quieres pecar para que no lo hagas? El Espíritu Santo. Es Él, es su obra particular y tenemos que identificar que aunque en este misterio de la Trinidad cada persona tiene una función en particular. El Padre mandó al Hijo a morir, el Padre desde el cielo, y el Hijo cuando parte de esta tierra deja al Espíritu Santo en la vida del creyente. Cada persona de la Trinidad tiene una función en particular en la vida del cristiano y tú tienes que conocer para qué el Espíritu Santo ha venido a tu vida y a mi vida, porque si no sabes para qué está el Espíritu Santo, vas a comenzar a orar de manera equivocada, vas a comenzar a desvariar con cosas que la Biblia es clara y que demuestra que el Espíritu Santo tiene funciones particulares en la vida del cristiano. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:13 dice así la palabra: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién te ayuda a ti y a mí a vencer las tentaciones que vivimos? El Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen tentaciones aquí? ¿Cuántos tienen luchas internas? ¿Cuántos quieren pecar? Y sabe que muchas veces el Espíritu Santo te dice no lo hagas, no lo hagas, te vas a destruir. Y la mayoría de las personas de manera externa o de manera interna en silencio luchan con deseos sexuales. Con deseos sexuales. Y eso es un tema que no se toca en la iglesia, pero sabe, hermano, es un tema que ataca a la iglesia y que muchos ministerios han caído porque personas ocultaron el deseo sexual que tenían descontrolado internamente y cayeron un día porque no buscaron la ayuda del Espíritu Santo, y no solamente del Espíritu Santo, de una persona madura en la fe que te ayudara a salir de ese problema. Grandes ministerios han caído por pecados sexuales, hermano. Los jóvenes tienen deseos sexuales, no lo dicen por supuesto, pero luchan, batallan en su interior, porque hay una etapa de la adolescencia y la juventud donde esos deseos de manera natural son más fuertes, hermano. Las personas solas, las personas que no tienen pareja, luchan con un deseo sexual. Esa es la realidad. Pero en silencio.
Eso no se dice. Pero ¿cuántos han caído porque lo tienen en silencio y apagado? Porque el sexo es una necesidad del hombre. Y es de bendición cuando lo haces dentro de un marco del matrimonio, pero es de maldición cuando lo haces fuera del matrimonio. Fornicar y adulterar es un pecado que tiene graves consecuencias. Dice la palabra que los que adulteran no heredarán el reino de los cielos, puertas cerradas al cielo. Y el adulterio es una realidad, hermano, en la iglesia. No podemos callar, no podemos ocultar que muchas veces en muchos lugares, personas de alabanza, personas que están abajo, y este es un pecado que ataca a la iglesia en general. Pecados sexuales destruyen la vida de las personas. He conocido N cantidad de casos de pecados sexuales que llevaron a muchas personas que servían, que ministraban la presencia de Dios, a alejarse de Dios totalmente. Y cuando el Espíritu Santo se va de alguien, la persona vuelve al mundo, pero ya no vuelve en el mismo sentido. Ahora viene a ser pecados peores de los que hizo antes. ¿Sabe que la condición de alguien que se aleja de Dios postrera es peor? Ya no son los mismos pecados, ahora se va a mayor. Hay una mayor intensidad. Si antes hacía ciertas cosas lejos de Dios, se va a otro nivel, porque el pecado va acrecentándose. Y llega un momento donde esa persona está tan muerta por el pecado que ya no le importa absolutamente nada que tenga que ver con Dios. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 8:13 que es por el Espíritu Santo que las obras de la carne mueren, pero no mueren por sí solas. El cristiano está involucrado en este proceso que el Espíritu Santo obra en el corazón. Porque que el proceso de la santificación, ¿quién creen que lo hace? El Espíritu Santo. Entonces vemos la importancia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién no tiene luchas internas? Tal vez no es un pecado sexual, simplemente no has perdonado a alguien. Tal vez no has perdonado a alguien, pero tal vez mientes, eres mentiroso, eres chismoso. Tal vez tienes pensamientos de lujuria. Tal vez tienes sentimientos hacia una persona que no es correcto tenerlos. Son luchas internas en nuestro corazón y son batallas tremendas en la vida del hombre. ¿Y sabe qué necesitamos? Al Espíritu Santo para que estas obras de la carne que quieren derribarnos sean vencidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces hemos caído por estas luchas internas? Que el más grande de los errores de las luchas internas y del pecado que nos asedia es no hablarlo, es quedarse callado, es no buscar ayuda. ¿Sabe que no podemos solos? Si pudiéramos solos, muchas personas ya hubieran cambiado, pero no han podido. Siguen con el mismo problema, siguen con la misma adicción, siguen con el mismo pecado, y sabe que llevan años y años con lo mismo y no pueden salir. ¿Conoce personas así? Que no pueden salir, que salen un mes y retroceden 4 meses. No pueden ser libres porque no está el Espíritu Santo ya. Dice la Biblia que Sansón quiso hacer otra obra portentosa con su fuerza que el Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Ya no estaba, se había ido de su vida. Y cuando el Espíritu Santo se va de nuestra vida, hermano, somos un barco que no tiene timón, estamos a la deriva y vamos a estrellarnos una y otra vez. Pero esto es consecuencia de no ocuparnos, de no pensar, de no adorar, de no rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios. ¿Creen que necesitamos al Espíritu Santo? Le necesitamos mucho. ¿Sabe que la iglesia no va a avanzar sin el Espíritu Santo?
¿Sabe que aunque salgamos, si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a funcionar? Porque es el Espíritu Santo quien nos da el poder y nos habilita para predicar. Hermano, ya no se canse de decirle a las personas que busca a Dios. Ya no se canse, ya no se desgaste más. No es su función y no está en sus manos que las personas se conviertan a Dios. No se canse, hermano. ¿Sabe qué? Porque a veces queremos hacer algo que no nos compete. Dice la Biblia que es el Espíritu quien convence, no tú. Tú no puedes convencer a nadie. Lo que tienes que hacer es buscar en la intimidad y decirle al Espíritu Santo: obra en este cabezón que no quiere. No le digas si obra en esta persona. No quiere, Señor. No te desgastes. Abre ya un poquito las ventanas que ya se empieza a sentir. ¿Cuántos a veces nos desgastamos por las personas que le está diciendo: mira, ve, busca de Dios? ¿Cuántos ya se cansaron de eso? Se cansan, hermano. Las personas se cansan, ¿sí o no? Ya no saben qué hacer. Ya buscaron por aquí, ya buscaron por acá y buscamos muchas soluciones, pero ¿qué creen? Que no buscamos al que el único que puede convencer a esa persona. Vamos a diferentes fuentes de respuesta, pero nos hemos olvidado del Espíritu Santo, que Él es quien toca los corazones. Estamos yendo al lugar equivocado, estamos buscando la estrategia equivocada. No vayas a los hombres, ve al Espíritu Santo de Dios que puede penetrar el corazón de los hombres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Tú predícale la palabra. Dice un pensamiento que nosotros llevamos, susurramos la palabra al oído de los hombres, pero el Espíritu Santo la lleva al corazón de los hombres. Tú la hablas. Yo me paro y voceo y digo: el Señor te está llamando, ven arrepentimiento. Ya. No tienes que decirle: venga y le damos una dispensa, venga y le solucionamos. Eso no es el evangelio, hermano. Usted predica la palabra, habla de arrepentimiento, habla de perdón, habla de salvación, y usted le dice al Espíritu Santo: lo dejo ahí, Señor, tú haz tu obra, porque yo no puedo convencerlo. Ya no se desgaste, ya no se cansen de decirle a las personas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 veces. No se ha cansado. Deje que el Espíritu haga su obra. Usted no puede, ni podrá, hermano. Por eso cuando salimos a evangelizar a veces, o yo he salido a lo largo de mi vida, yo me doy cuenta que simplemente digo un versículo o algo y ya la persona está llorando. Porque ya ¿quién hizo la obra en esa persona? El Espíritu Santo, no yo. Yo lo único que soy es un medio, una vía por la cual la palabra es predicada, la palabra es enseñada, y yo simplemente dejo que el Espíritu Santo obre dentro del corazón de la persona. No se canse, hermano, ya no se desgaste con esos cabezones y ya. No se canse, hermano, no se canse. No se desgaste físicamente, espiritualmente. Se desgasta por las personas. Cuando las personas no quieren entender, deje que el Espíritu Santo lo redarguya. Y si es necesario que el Señor Jesús le quiebre la patita. Una persona que no quiere entender va para allá, va para allá, está caminando así. Oye, pero ven a Dios. Oye, pero mira, Dios te ama. Oye, pero mira, está caminando directo a los brazos de su pastor para que su pastor le diga: a ver, vente, no quiero. Ya te habló esta hermana, te habló el hermano, te hablaron unos, te hablaron otros, te dijo el pastor. ¿No quieres entender? Pásale, mijito. Acá te voy a robar tu patita, te la voy a romper y te vas a quedar aquí quietecito. Y cuando Dios haga eso, usted no se meta, no estorbe, porque a veces uno: no, soy yo, no lo toques, no toques Deje que el Señor obre, no se meta en medio, si no usted también le va a tocar.
Está como cuando los papás regañan a los niños, ¿no? Y de repente uno hace una maldad y llega el papá enojado y dice, pato, pam, pam, pam. Y el que no hizo nada, pam también. ¿Pero por qué, papá? Por si haces al rato. Tú una vez te lo adelanto. Por si lo ibas a hacer. Hermano, cuando el Señor trate con alguien, no se meta, no se meta. Deje que el Señor lo moldee, deje que el Señor lo purifique. No estorbe a la obra de Dios. Somos especialistas en querer salvar a las personas del sufrimiento, cuando muchas veces el sufrimiento viene porque hicieron caso omiso al Espíritu Santo y a la palabra. Deje que Dios obre en el corazón de aquellos que amamos, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Dios mismo lo hace. Tenga discernimiento, no pida oración sin sentido. Discierna, porque a lo mejor, Señor, es que está enfermo. Pues a lo mejor el Señor lo está permitiendo para que esa persona se doble ante Dios. Pero ¿sabe por qué pedimos oración? Por cualquier sufrimiento, porque no tenemos discernimiento del Espíritu Santo para que te diga, yo lo estoy permitiendo. Yo. No tenemos discernimiento del Espíritu Santo y entonces nos queremos meter en cualquier situación, cuando hay veces que el Espíritu mismo te va a decir, ve, sana, busca, pero hay veces que el Espíritu de Dios te va a decir, no te metas. Dice la Biblia que Pablo iba a pasar a una ciudad a predicar y que el Espíritu Santo le dijo, ahí no entres. Pero tenemos que predicar el Evangelio. El Espíritu Santo le dijo, no pases por ahí. ¿No le dijo así, pastora? No entres. ¿Por qué? Porque cada persona está siendo procesada de diferente manera. Y a veces nosotros, como no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo en nuestra vida, nos queremos meter en todo. Deje que el Espíritu lo haga. Deje que el Espíritu obre en su corazón. Deje que el Espíritu, si es necesario, quebrantarlo, porque usted está de acuerdo conmigo que el quebrantamiento nos hace buscar a Dios. Dicen por ahí, es el único evangelista que nadie rechaza: el sufrimiento. Yo te hablé, nada. Te habló de hermano, nada. Te habló, oraron por ti, te vaciaron la botella de aceite en la cabeza, te dieron un chancletazo, nada. No quisiste. Entonces dice el Señor, ok, como te amo tanto y tú tienes un propósito en la vida, te voy a tener que quebrar, hijo. Usted hágase un lado, hermano, porque le toca también por meterse ahí en medio. Hágase un lado, deje que Dios obre, deje que Dios haga su voluntad, porque así fue con muchos de nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos tuvimos que llegar al suelo, hasta el fondo, para entender? ¿Cuántos de nosotros? Ahí está uno por ahí, levanten las manos, hermano. ¿Cuántos llegaron al punto de decir, mi vida está vacía, estoy muerto, no siento nada, me estoy asqueado del pecado, me pasó esto, para decir, Señor, ahora sí voy? Es que Dios obra así a veces, y a veces no lo entendemos, y a veces, como no tenemos discernimiento del Espíritu, usted se quiere meter en todo, hermano. Deje que el Señor haga, porque muchos venimos a Dios por el sufrimiento que pasamos. ¿Cuántos llegaron por sufrimiento? Yo llegué a Dios y yo busqué a Dios porque afuera de mi casa nos balacearon. Si no, no hubiera buscado al Señor. No hubiera buscado. Y veo a mi mamá, que recién operada, que sale con una bolsa aquí con sus, no sé qué traía adentro. Le habían hecho una operación y me ve así, y yo entre todo el relajo le alcanzo a ver y digo, no. Y mamá, unos balaceados por acá, otros en las piernas. Si no, no hubiera buscado de Dios, hermano, yo se los aseguro. ¿Cómo llega a Dios? Por sufrimiento, por aflicción. Y muchos de los que rechazan hoy a Dios llegarán así, no porque Dios quiera, no porque nosotros lo deseemos, sino porque su necedad no les permite reconocer que sin Dios no pueden.
Nosotros los que estamos aquí ya lo reconocimos, ¿cierto? Ya entendimos, no, ya vi que Señor, que sin ti ya no quiero. Ya uno no peca ni a gusto, ¿verdad? Antes hasta te gozabas, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¿Sí o no? Y ahora sí, cuando quieres pecar, híjole, es que sí quiero, pero no, Señor, es que mira, yo soy servidor, padre de la iglesia, y los hermanos me ven y luego ven que predico, ven que canto, ven que... No, Señor, pero es que tienes un deseo dentro de ti que es como un Hulk, que pelea, que se quiere manifestar dentro de ti, pero el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Sabe que a veces no recibimos ayuda porque vamos a las personas equivocadas? Cuando usted esté pasando una lucha, que su primera opción no sea el pastor, ni su amigo, ni su esposa, ni su vecino. Vaya al Espíritu Santo, porque Él nos ayuda en nuestras debilidades. Dile: Espíritu Santo, tengo un deseo de hacer esto como no tienes idea, pero tú ayúdame. Tengo un deseo de pecar, tengo un deseo de ver algo que no es correcto, tengo un deseo de hablarle a alguien que es indebido, tengo un deseo interno de probar algo, tengo un deseo interno de fumar, de drogarme, tengo un deseo interno. Vaya al Espíritu de Dios, porque Él es el único que tiene poder para ayudarle y no caer. Vaya a la persona indicada. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia nos advierte algo muy importante sobre el Espíritu de Dios, y es mi segundo punto y último punto. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? A no contristar y a no resistir al Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo significa pecar voluntariamente, desobedecer la palabra de Dios, hacer caso omiso al mensaje de salvación, hacer caso omiso a la corrección, hacer caso omiso a su voz cuando Él te dice que no hagas algo que no le agrada al Padre, que no le agrada al Hijo y que no es agradable ante los ojos del Espíritu Santo. Sabe que la Biblia nos enseña sobre el Espíritu Santo que es grave ofenderlo. Mire, Isaías 63:10. Búscalo ahí para que todos lo vean, por favor. Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar, ¿qué? Su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. ¿De quién está hablando aquí? De Dios. Dios se vuelve enemigo de aquellos que contristan al Espíritu de Dios. Y dice la palabra todavía aún más, que aún puedes pecar en contra del Hijo, pero si tú pecas en contra del Espíritu Santo, ¿será que es importante no pecar en contra del Espíritu Santo? ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando nosotros sabemos que hacer algo ofenda al Dios y vas y lo haces. ¿Cuántas veces ustedes han sido redarguidos por el Espíritu Santo a no hacer algo y acabamos haciéndolo? ¿No dice el apóstol Pablo: hago lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer? ¿A cuánto les ha pasado eso? Señor, yo quiero buscarte, yo quiero venir a la iglesia, yo quiero servirte, yo quiero consagrarme para ti, yo quiero comprometerme para ti. ¿Lo hacemos? No. Porque quieres hacer algo que agrada a Dios, pero dentro de ti hay algo que te dice, con la lucha que tú tienes, para que tú no lo hagas. El Espíritu Santo
se pone triste cuando tú dices de tus propias palabras, estoy solo o estoy sola. Eso es una ofensa para el Espíritu de Dios decir que tú estás solo. Es una ofensa para el Espíritu Santo decir, no tengo a nadie, me siento solo o me siento... Eso es una ofensa, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16.